Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Voy a explicar la práctica 1. El día de ayer publiqué en la pestaña de tareas esta actividad que es práctica 1. Si nosotros le damos clic en ver tarea o nos vamos a pestaña de tareas y nos vamos a ver tareas, ¿sale? Tendremos una vista similar a esta, ¿sale? Algunas instrucciones, hay que leer este documento PDF, ¿sale? Cada, cada práctica va a tener un circuito a armar. Este circuito habrá que armarlo con Frixin, ¿sale? Simulando que estuvieron armando esta práctica en su protoboard. Y hay que hacer esta práctica en un programa que se llama Multisim. Ahorita les voy a explicar eso. Y finalmente van a elaborar un reporte de práctica, que es lo que yo voy a revisar y calificar. Este reporte de práctica debe tener una portada, objetivos, marco teórico, desarrollo, sus resultados y sus conclusiones. Aquí, para que se den una idea, publiqué los criterios de evaluación de las prácticas, ¿sale? Entonces deben de tener hoja de portada, objetivo, su simulación, marco teórico, su cableado en Frixin, su desarrollo, resultados, ¿sale? Cada una de estas cosas tiene diferente peso, bueno, sí, diferente peso. Si hacemos la suma de todo esto, nos da 100%, ¿sale? Así como hice la demostración la clase pasada de calificar una tarea, así lo voy a hacer con esta práctica. Pues vamos a revisar este documento de práctica 1, ¿sale? Es, así como se los estoy entregando yo, es más una guía, un manual de práctica, ¿sale? Y tenemos el nombre de la materia, el nombre de la práctica, mi nombre, la fecha del año pasado, que fue cuando hice este documento. El objetivo de esta práctica es que aprendamos a utilizar multímetro y comprobar que se cumplen leyes de voltaje y de corriente de Kirchhoff, ¿sale? En nuestro marco teórico puse una información acerca de la protoboard, cómo es que están conectadas internamente, ¿sale? Tenemos estas rayitas verticales que son puntos en común, y aquí las líneas de alimentación que están conectadas en horizontal, ¿vale? También les puse algo de teoría acerca de ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff, un poquito diferente a como lo vimos en clase, pero en esencia es lo mismo. Una forma compacta y matemática de la ley de voltaje de Kirchhoff, una sumatoria de voltajes que nos da igual a 0, ¿sale? También algo de teoría para la ley de corriente de Kirchhoff, lo mismo que estamos explicando, lo que se trata o lo que es un nodo, las flechitas de las corrientes que entran, corrientes que salen, ¿vale? Y nuestro desarrollo. Aquí tenemos una lista de material que son cositas que habría que conseguir si fuéramos al laboratorio, ¿sale? No es necesario que la armen de manera física, porque habrá cosas eh, que no puedan conseguir tan fácilmente. Entonces, todas las prácticas son estrictamente en simulación, ¿vale? Pero igual hay que incluir aquí nuestra lista de material, que es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar para esta práctica multímetro, una protoboard, una fuente de voltaje de corriente directa y 4 resistencias de diferentes valores. Esas 4 resistencias las vamos a conectar de acuerdo a este circuito, ¿vale? Un circuito sencillito, escalera, ¿vale? Y después de que armamos este circuito, es que vamos a empezar a hacer mediciones de voltaje. Los voltajes siempre se miden en paralelo al dispositivo que yo estoy midiendo. Mi multímetro tiene, así como nuestras cargas y nuestra fuente de alimentación, tiene dos patitas, dos cablecitos, ¿sale? De diferentes colores. Cada uno de esos colores representa una cosa,
una polaridad. Este multímetro que estamos viendo es uno de los multímetros baratitos, pero multímetros baratitos y más caros se ven muy similares. Una de las cosas que tenemos que notar es que aquí tengo una B de voltaje y por acá también tengo otra B de voltaje. Pero si se fijan, aquí tenemos una línea continua y unos puntitos, y acá como que tenemos una tilde, ¿sale? Este de aquí es un voltaje de corriente directa, y este de acá también es un voltaje, pero es de corriente alterna. Un voltaje de corriente directa, si nosotros lo graficáramos con respecto al tiempo, se ve como una línea continua. Esto es el tiempo, esto es el voltaje. En cambio, una de corriente alterna, si lo graficamos con respecto al tiempo, ¿sale? Se va a ver algo así. Bueno, no siempre con esa forma, pero es algo que está cambiando con respecto del tiempo, ¿vale? Constante, cambia con el tiempo. Aquí tenemos este simbolito que es la omega, ¿sale? Y es para medir resistencia. Acá tenemos, ok, este solamente tiene corriente directa. Tenemos una A y otra A. Las dos tienen esta línea continua con puntitos, línea continua con puntitos, ¿sale? Son para medir corriente, de corriente directa, ¿sale? Es decir, constante. Y tenemos esta perillita, ¿sale? Que nosotros podemos girar, suena como una matraca, y dependiendo de a dónde apunta esta flechita, ¿sale? Es la función que vamos a estar utilizando. Entonces, si queremos medir voltaje, tenemos que ubicar esa flechita en este espacio. Si quisiéramos medir resistencia, pues en los que son para medir resistencia, corriente, los que son para medir corriente, tenemos diferentes valores, ¿sale? Es decir, que cada puntito me va a dar un rango de valores medibles, ¿sale? Porque esto nada más muestra eh, dos cifras, voy a poner XX, ¿sale? Y otras dos cifras después del punto decimal, ¿sale? Entonces, si queremos medir milivolts, ¿sale? O valores de diferentes rangos, entonces tenemos que mover esta perillita para que nos muestre la medición. ¿Va que va? Aquí tenemos tres hoyitos, ¿vale? Es donde vamos a insertar nuestras puntas de prueba. Estas de aquí son nuestras puntas de prueba. Tenemos dos puntitas, dos diferentes colores, una de color negro, una de color rojo, ¿sale? La de color negro siempre va en la que dice común, ¿sale? Y si se fijan, aquí tenemos una línea que está conectada a tierra, ¿sale? Quiere decir que ese va a ser nuestro punto de referencia o nuestro potencial 0 volts. Y las otras dos
Si yo quiero medir voltaje, pues voy a utilizar este, este, este hoyito que dice voltaje. Y también para medir corrientes en el rango de miliamperes. Si yo quiero medir voltaje, vamos a poner voltaje y corrientes pequeñas. Este de acá es si yo quiero medir corrientes grandes. Ahora, si se fijan aquí, nosotros podemos utilizar este mismo hoyito para medir voltajes y corrientes pequeñas. Cuando hacemos una medición de voltaje, no es lo mismo que hacer una medición de corriente, ¿vale? Internamente, el multímetro hace magias. Por ejemplo, yo tengo este circuito, una resistencia, ¿sale? Y quiero medir voltaje, pues voltaje de esta resistencia, lo conecto en paralelo con esta resistencia. Cuando tengo cosas conectadas en paralelo, habíamos quedado que tenemos voltajes iguales. Para que esta medición no afecte a mi circuito, ¿sale? El voltaje que yo quiero medir lo debo conectar en paralelo. Vamos a ponerle aquí eh, para medir voltajes, conectar en paralelo, conectar puntas de prueba en paralelo al voltaje. Ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho nosotros de la corriente? Bueno, después lo muevo. La corriente de cosas que están conectados en paralelo va a ser diferente, pero la corriente de cosas conectadas en serie es la misma. Entonces, si yo quiero medir la corriente de una resistencia y quiero que siga siendo la misma corriente, no afectarla, debo de conectar mi multímetro en serie, ¿sale? Entonces, en este mismo circuito, si yo quiero medir la corriente, debo de abrir el circuito y conectar mi amperímetro. De un lado, terminal positivo, y del otro lado, el común, el cablecito negro. Vamos a dibujarlo aquí. Esta es de color rojo, la otra es de color negro. ¿Sale? Para medir voltaje de esta resistencia correctamente. Entonces, cuando estamos midiendo corrientes, ¿sale? Es necesario hacer un paso extra, abrir el circuito donde se encuentra corriente a medir. Después hay que conectar las puntas de prueba en serie al que se quiere medir. Disculpe, profe. No, compañero. Si quisiéramos medir, por ejemplo, otra resistencia que estuviese en serie de la siguiente que tiene ahí, por ejemplo, este, para medir su corriente en ese punto, tendríamos que conectar el multímetro desde la fuente hacia el, por así decirlo, después de la primera resistencia, el negativo, o tendríamos que poner el multímetro de la punta positiva cuando termina esa resistencia y luego de la siguiente. No sé si me explica. Sí, creo que sí le entendí. R2, R3. Usted está planteando un caso donde tengamos un circuito como este, ¿no? R1, R2 y R3. Y yo quiero medir la corriente, por ejemplo, de R2.
¿Sale? Como se trata de un circuito que está conectado en serie, nosotros sabemos que corriente de R1 es igual a corriente de R2 y es igual que corriente de R3. ¿Qué significa eso? Que no importa en qué punto voy a colocar mi multímetro. Lo puedo hacer, ¿sale? Lo puedo hacer en este punto, aquí o aquí, ¿sale? Si yo lo coloco mi multímetro en cualquiera de esos 3 puntos, o aquí también, en cualquiera de esos 4 puntos, la medición que voy a obtener va a ser la misma. Entonces, cuando suceda algo así, el lugar donde voy a colocar el multímetro es donde me sea más cómodo de colocar, ¿sale? Ok, ok. Vale, ya lo entendí. Gracias, profe. No descuide. De todas maneras, ahorita en la práctica vamos a tener unas mediciones eh, similares a estas. Entonces, por ejemplo, pude haber colocado multímetro aquí, ¿sale? Una A, flechita, el puntito negro, resistencia 2 y resistencia 3, ¿sale? Entonces, abrí el circuito en este punto, coloqué el multímetro eh, ahí para completar el circuito y ya estoy obteniendo mi medición de circuito. Una pequeña advertencia, ¿sale? Ahorita que estamos en simulación, no va a pasar nada, pero cuando estén trabajando con un multímetro y normalmente vamos a estar cambiando entre mediciones de voltaje y mediciones de corriente, pues giramos esta perilla, ¿sale? La movemos hacia acá, ¿sale? O la giramos para el otro lado, no sé. Pero como tenemos este mismo terminal para medir voltajes y corrientes, ¿sale? ¿Qué pasaría si por error yo dejé mi multímetro para medir corrientes y lo conecto como para medir voltajes? ¿Sale? Vamos a ponerle precaución. Yo tengo esta fuente, mi resistencia. Y yo quería medir corriente, pero se me olvidó cómo se conectaba. ¿Sale? Me quedé acostumbrado a que el voltaje siempre se mide así y lo conecto como si estuviera midiendo voltaje. ¿Qué es lo que va a pasar? La corriente que va a llegar a este punto, ¿sale? Normalmente se tendría que ir toda por la resistencia, pero ahora le dimos un camino nuevo por recorrer. Voy a poner aquí el amperímetro o entre paréntesis, tiene una resistencia interna muy pequeña, idealmente igual a 0. Como cuando nosotros colocamos nuestro multímetro para medir corriente, tenemos una resistencia interna casi 0, significa que toda la corriente, además voy a dibujar esta flechita más gorda, toda la corriente se va a venir por su multímetro, ¿sale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que lo va a dañar, por lo que si se conecta en paralelo, puede dañar su multímetro, ¿sale? Entonces, ojo, aquí esta pequeña precaución o advertencia, hay que tener cuidado a la hora de conectar. Si queremos medir corriente, hay que conectar en serie a la corriente que queremos medir. Si queremos medir voltaje, hay que conectar en paralelo, ¿vale? Hay que recordar esta tablita que hicimos hace ya algunas clases, pero que recurrimos a ella cuando tenemos dudas, ¿sale? Sí, aquí dice que son iguales, entonces hay que conectar nuestro multímetro en serie. Si dice que son iguales, hay que conectar multímetro en paralelo. Entonces, aquí en el manual de práctica, yo le puse realizar las siguientes mediciones. Es decir,
Primero vamos a medir el voltaje de R1, conectamos en paralelo, voltaje de R2, conectamos en paralelo, voltaje de R3, conectamos en paralelo, voltaje de R4, conectamos en paralelo. Y estas mediciones que hicieron las vamos a anotar en esta tablita. ¿Sale? Ahora, esto lo vamos a hacer en Multisim. Déjenme cerrar esto. Aquí en archivos, materiales de clase, y hay dos carpetas, la que dice programas, hay 3 comprimidos. Ustedes ya descargaron Friction o lo deben haber descargado. Y hay otro que dice Multisim 10 Utility Board. ¿Sale? Este lo vamos a descargar. ¿Sale? Cuando lo descarguemos, lo vamos a descomprimir y vamos a ver esto de aquí. ¿Sale? Hay un blog de notas que dice indicaciones de instalación. Aquí vienen las instrucciones de cómo lo vamos a instalar. Si ustedes quieren conseguir o descargar una versión más reciente de Multisim, lo pueden hacer. Creo que van en la versión 14 o 15. ¿Sale? Esta es una versión viejita, pero igual para las prácticas nos va a servir. Entonces dice, utiliza el siguiente número serial, no importa nombre de usuario y compañía. ¿Sale? Hay que abrir el autorun, seguir indicaciones, casi siempre siguiente, siguiente, siguiente. Y importante, después de instalar, bueno, después de instalarlo hay que reiniciar y hay que abrir el keygen para generar 3 archivos de la esencia. ¿Sale? Aquí en esta carpeta crack hay un ejecutable que dice keygen. ¿Sale? Es muy probable que su antivirus lo detecte como una amenaza. Si eso sucede, le pueden dar clic en apagar por 10 minutos en lo que lo utilizan. Estos 3 archivos de licencia son los que el Multisim para ejecutarse. ¿Sale? Después de que generó esos archivos, va a ejecutar este programa, el National Instrument License Manager, para instalar las licencias. ¿Sale? Aquí en opciones hay uno que dice Install License Files. Entonces les va a abrir un explorador de archivos. Se van a esta carpeta donde tienen sus licencias. Y después de eso, ya les debe de aparecer activado el Multisim. ¿Sale? Y ya después de eso ya lo podemos utilizar sin problemas. Vamos a abrir Multisim. Vamos a abrir la práctica 2. Práctica 1. Sí, cierto. Estas prácticas las vamos a hacer en equipos. Yo les había comentado que podían ser equipos de 3 personas. ¿Sale? 3, máximo 4. Esas 3 personas, cada uno lo va a armar en su computadora y en la próxima semana, una de esas 3 personas o 4 personas, un integrante de equipo, va a compartir pantalla de su simulación. ¿Sale? Me va a mostrar que armaron la práctica y todo bien. ¿Sale? Ok, aquí nos aparecen algunas barras. Sale con diferentes iconos. Desafortunadamente, a ver si lo puedo hacer. Déjenme a ver si. Tal vez así se ven un poquito más grandes los iconos. Sale, aquí tenemos el símbolo de una resistencia, el símbolo de tierra, símbolo de una resistencia, símbolo de una flechita con una rayita que es un diodo. ¿Sale? Para esta práctica solamente vamos a utilizar los primeros 2 iconos. Si no les aparecen, es posible que tengan que irse a esta ventana que dice View y la que dice Toolbars.
¿Sale? Y van a activar la que diga componentes. Ok, entonces en este que dice componentes básicos, ¿sale? Nos van a aparecer una lista de componentes. Vamos a buscar el que diga resistor. Y vamos a agregar 4 de ellos, 4 resistencias. ¿Sale? También, si le damos clic al icono de que parece un símbolo de tierra o fuentes, ¿sale? O lo podemos hacer desde esta misma pestañita, el que dice Source, Basics. El que dice Source son las fuentes. Vamos a seleccionar esta que dice Power Sources, fuentes de poder. Y vamos a agarrar esta que dice DC Power, una fuente de corriente directa. Le vamos a dar clic, la vamos a agregar. Vamos a agregar esta que dice Ground, una tierra. Y ya, es todo lo que vamos a utilizar para la práctica. Déjenme regreso a escritorio para ir viendo el manual. Práctica, ver alumno. Ok, entonces, primera cosa que hay que hacer es armar este circuito. ¿Sale? Resistencia R1, R2, R3, R4. Entonces, para rotar las resistencias, le damos clic derecho a la resistencia que queremos girar y nos aparece esta ventana de opciones. Seleccionamos la que dice clockwise o counterclockwise, es para girar sentido del reloj o contrario al reloj. Giramos R4. ¿Sale? Ok. Y conectamos para que se vea como nuestro diagrama. Para hacer conexiones, ubicamos el cursor en uno de los terminales de los elementos que queremos conectar y el cursor se va a transformar en un puntito con una cruz. Después de que le damos clic, va a haber una línea que nosotros podemos mover. ¿Vale? Esa línea la vamos a soltar en donde queremos hacer la conexión. Cuando hayamos hecho esta conexión, se va a aparecer una línea de color rojo. Entonces, así vamos a ir conectando todos los elementos de nuestro circuito R4. Ahí está. Entonces, ya armé este circuito, el circuito 1, solamente le falta acomodar los valores de las resistencias. Hay que revisar la tablita. R1 y R4 son de 1 kilo ohm. Para cambiar los valores de las resistencias, les damos doble clic. Aquí donde dice 220 le ponemos 1, 1, 2, 3. ¿Sale? Recordemos, el sufijo K es de la palabra kilo y significa 1000. ¿Sale? O podemos darle clic a este botón y buscar el que diga 1K, pero nos vamos a tardar mucho, o ponerle directamente 1K también. ¿Sale? Resistencia 2 de 500 y resistencia 3, 2.2 kilos, 2.2K. ¿Sale? Entonces, ya ahorita ya armé mi circuito. ¿Sale? Lo siguiente es hacer las mediciones de voltaje. Aquí, del lado derecho, yo tengo una barra, ¿sale? Donde están mis instrumentos de medición. Si yo dejo el cursor un ratito encima del icono, me dice su nombre. El que se encuentra hasta arriba dice multímeter. Es el multímetro, le damos clic y nos aparece este icono
¿sale? Tiene unas terminales más menos, son las de nuestro multímetro. Aquí tenemos dispositivos de medición. No, en lugar de dispositivos e instrumentos. Y por acá, los componentes que vamos a utilizar. ¿Sale? Ya tengo mi multímetro, tiene un terminal más y menos. El menos representa el común, ¿sale? O nuestra punta de prueba de color negro. Y el más, nuestra punta de prueba de color rojo. ¿Sale? Vamos a regresar a mi otra vista. Bien. Entonces quiero medir voltaje de R1, entonces conecto mi multímetro en paralelo con resistencia R1. Aquí hay un botoncito que dice, bueno, que se ve un triangulito que es el símbolo universal para reproducir. ¿Sale? Y es el símbolo que va a iniciar nuestra simulación. Entonces le damos clic en ese botón y ya está corriendo. Aquí aparece en la parte inferior derecha, aparece unas barritas de color verde que crece y decrece. De este lado aquí una secuencia de tiempo que va incrementando cuánto tiempo de simulación llevamos, 17 segundos. Si le damos clic en mi multímetro, ya me muestra la medición. Dice 8.73 volts. Este valor lo vamos a anotar en esta tablita. Sale como voltaje de R1. ¿Sale? Ya que hicimos esa medición, pues hay que medir el voltaje de R2. Detengo la simulación. Desconecto mi multímetro de ahí de donde estoy conectado. Y ahora lo conecto en paralelo con R2. Lo conecto y ahí está. Está conectado en paralelo con R2. Le damos play. Y ya tenemos nuestra medición de voltaje. Este voltaje, que es el voltaje de R2, lo anotamos en esta tablita y nos seguimos con la siguiente medición. ¿Sale? Y así hasta que hayamos medido voltaje de R3 y de R4. Va a ser el mismo procedimiento, desconectamos y conectamos en paralelo a la resistencia que queremos medir su voltaje. Después de estas mediciones de voltaje tengo, o más bien vamos a hacer mediciones de corriente. ¿Sale? El multímetro tiene aquí unos botoncitos, una A de amperes, B de voltaje, una omega de ohms y una dB de decibeles. Entonces, la unidad nos va a decir qué es lo que estamos midiendo. Entonces, tenemos una A de amperes, que es para medir corriente, una B, que es para medir voltaje, y una omega, que es para medir resistencia. ¿Sale? Tenemos aquí, esta es para medir señales de corriente alterna y este de aquí es para corriente directa. Las de corriente alterna cambian con el tiempo y las de corriente directa son señales constantes. Nosotros vamos a estar midiendo voltajes de corriente directa, entonces lo dejamos aquí. Aquí va. Ok, para hacer estas mediciones de corriente quedamos que hay que abrir el circuito y meter el multímetro en el camino. Detenemos simulación, borramos esta conexión y aquí muy importante que le piquemos en la A para cambiar a amperímetro. Queremos medir la corriente de R1, lo podemos hacer aquí, después o antes, en cualquiera de los dos lugares. Vamos a hacerlo como lo puse en el manual. Aquí donde termina la resistencia R1, hay que completar el circuito, ¿sale? Conectando el común o el negativo a donde estaba conectado resistencia R1. Cuando le dé a correr, ¿sale? Me muestra la corriente de resistencia R1. Este valor
lo vamos a anotar en esta tablita. Después queremos medir corriente de R2. Para corriente de R2 hay que abrir también nuestro circuito. Bueno, entonces terminamos simulación, desconectamos el multímetro, damos R1 como está conectado y ahora hay que abrir circuito. Lo puedo hacer abajo o arriba. Tomo mi multímetro y hay que cerrar el circuito y este lo conecto a donde estaba conectado R2, que era aquí. ¿Sale? Si las líneas se cruzan y no hay un puntito, quiere decir que no hay conexión. Si aparece un puntito, quiere decir que sí hay una conexión. Entonces ahí estamos conectados para medir corriente de R2. Le damos simulación. Nos aparece una medición. Esa medición la vamos a anotar aquí en nuestra tablita y ya está la siguiente parte. Después solamente nos falta la medición de corriente de resistencia R3. ¿Sale? Desconectamos multímetro, acomodamos la conexión como estaba y ahora abrimos circuito para medir la corriente que pasa por R3 y R4. Como R3 y R4 están conectadas en serie, su corriente va a ser la misma. ¿Sale? Ubicamos el multímetro en forma de amperímetro entre estas dos resistencias y ya tenemos esta medición de corriente. Después de que hicimos todas nuestras mediciones, ustedes me van a compartir pantalla de esto, que armaron su circuito y que están haciendo una de las mediciones. Sale una de las mediciones de corriente. Puede ser que en ese momento les pregunte conectar el multímetro para medir corriente de R3 y pues ya desconectan y acomodan para medir la corriente de R3. O les diga, a ver, conéctelo para medir corriente de R1. Entonces desconectan el multímetro y lo acomodan para medir la corriente de R1. Entonces con eso me doy cuenta de que sí hicieron la simulación, sí la entendieron y ya. Les voy a anotar esa parte de la calificación, ¿sale? En una listita para cuando esté revisando, su reporte de práctica, la parte de simulación, le ponga que todo bien. Después de que hicimos las mediciones, hay que llenar estos cuadritos con nuestra medición de voltaje de R1, voltaje de R2, voltaje de R3, voltaje de R4. Aquí ese que tiene un símbolo de pregunta, ¿sale? Aquí hay que sustituir, bueno, no, aquí hay que colocar nuestra medición, 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 medición. Y en este que tiene símbolo de pregunta, hay que poner el resultado de BR1 más BR2, BR3 más BR4. ¿Sale? Entonces, voltaje de R1 lo medimos, R2 medimos, R3 medimos. Todos estos que son resultados medidos los vamos a pasar así tal cual y vamos a hacer esta operación. Si se cumple que esta suma es igual al de la fuente, entonces se nos cumplió nuestra ley de voltaje de Kirchhoff. Si no, es que algo anda mal. Después vamos a hacer lo mismo, pero ahora para las corrientes. Aquí estamos aplicando ley de corriente de Kirchhoff. Caray, se me olvidó quitar esto. Vamos a aplicar ley de corriente de Kirchhoff en uno de los nodos. En este nodo. Entonces, entra corriente de R1, sale corriente de R3 y sale corriente de R3. Pues corriente de R1 debe ser igual. Corriente de R2, aquí le puse R3, más corriente de R3. Entonces, por eso aquí en esta tablita tenemos corriente de R2 más corriente de R3, nos debe de dar la corriente de R1. Entonces, los que no tienen signo de pregunta, simplemente hay que colocar nuestra medición. El que tiene signo de pregunta, hacer la operación de estos dos y comparar.
Después de esto, habrá que redactar su reporte, que incluya una hoja de portada con los nombres de los integrantes de su equipo, objetivo, desarrollo. En sus evidencias van a tomar fotos o capturas de pantalla, mejor dicho, de su simulación y sus mediciones. También van a incluir su FreeSync, ¿sale? Este circuito, aparte de armarlo en Multisim, también lo van a armar en FreeSync y lo van a incluir en su desarrollo, ¿sale? Después van a agregar sus conclusiones y esta última parte ya no. La hoja de firmas, esto era algo que hacía de manera presencial, ¿sale? Yo, en lugar de que ustedes me compartieran pantalla de su medición, yo iba a sus mesas y me enseñaban que hicieron estas mediciones de manera correcta, le ponía una firma de que todo bien, y aquí ustedes ponían los nombres de sus compañeros de equipo. Esta parte, ignórenla, es más, en un ratito voy a modificar el documento para que ya no aparezca esto, ¿sale? Esto de que ustedes van a compartir pantalla, lo vamos a hacer la siguiente semana, el martes. La primera hora lo voy a dejar para unos ejercicios y dudas y respuestas. Vamos a revisar prácticas de todos ustedes, ¿sale? Si nos sobra tiempo, vamos a dejarlo para dudas. Y recuerden, el jueves 22 vamos a tener examen parcial, ¿sale? Va a ser un examen sencillito, circuitos un circuito mixto de puras resistencias, ¿sale? Algo muy similar a los ejemplos que hemos hecho y a los Kahoots que hemos hecho. ¿Dudas? Sí, profesor, una pregunta. Dígame, compañero. Este simulador lo encontramos en el apartado de archivos, ¿verdad? De la clase, aquí. Así es. En el apartado de archivos, materiales de clase, hay una carpeta que dice programas. Adentro de programas hay uno que dice Multisim 10. Este es el que vamos a descargar para simular las prácticas. Perfecto. ¿Vale? Y pues ya. Sería todo, compañeros. Nos vemos el martes. Si existe algún problema, alguna situación, me pueden mandar mensaje mediante chat. Y si no, pues nos vemos el martes. Cuídense, compañeros.